En el año 69 a.C. nació la mujer que sería la mayor amenaza política para Roma. Su nombre era Cleopatra. Alejandría era la ciudad más brillante del mundo antiguo. Faro, biblioteca, comercio, ciencia y conspiración. Allí creció una niña distinta. No era egipcia de sangre, pero sería más egipcia que cualquier faraón antes que ella. Más allá del trono y las intrigas palaciegas, el Egipto de Cleopatra era un mundo vibrante, una encrucijada de culturas milenias y nuevas ideas. Para entender realmente a la última faraona, debemos sumergirnos en el fascinante universo que la rodeaba, un Egipto donde lo antiguo y lo moderno danzaban en las orillas del Nilo. Imaginemos un día cualquiera en Alejandría, la joya del Mediterráneo. Al amanecer las calles ya bullen de actividad. Mercaderes de todos los rincones del mundo conocido pregonan sus productos: especias de la India, sedas de Oriente, papiros y granos del fértil valle del Nilo. El aire se llena con una sinfonía de idiomas: egipcio demótico, griego koiné, latín, arameo. Esta no era solo una ciudad egipcia, era el centro cosmopolita del mundo helenístico. La vida cotidiana para la mayoría de la población seguía los ritmos ancestrales del Nilo. Los campesinos trabajaban la tierra negra y fértil, usando técnicas perfeccionadas durante miles de años. Su vida estaba marcada por las 3 estaciones del ciclo agrícola: la inundación, la siembra y la cosecha. A pesar de la influencia griega, la estructura social básica de Egipto persistía. La familia era el núcleo de la sociedad y el respeto a los mayores, una virtud fundamental. La religión era el corazón palpitante de Egipto. Los antiguos dioses seguían siendo venerados con fervor. En los majestuosos templos de Karnak y Philae, los sacerdotes realizaban rituales diarios para mantener el Ma'at, el orden cósmico del universo. Isis, la Gran Madre, cuyo culto se extendía ya por todo el Mediterráneo, era especialmente popular. Se la veía como una figura de poder femenino y sabiduría, un espejo divino de la propia Cleopatra. Pero junto a Isis y Osiris, ahora se veneraba a Serapis, una deidad sincrética, mezcla del egipcio Apis y dioses griegos como Zeus y Hades. Este culto, promovido por los Ptolomeos, es el ejemplo perfecto de la fusión cultural que definía la época. Los egipcios adoptaron elementos griegos y los griegos, fascinados, se sumergieron en los misterios de la religión egipcia. Esta fusión no se limitaba a la fe. La ciencia y el conocimiento florecían en Alejandría como en ningún otro lugar. El Museión, con su legendaria biblioteca, no era solo un almacén de libros, sino un instituto de investigación avanzada. Aquí, eruditos de todas las disciplinas se reunían para debatir, experimentar y ampliar las fronteras del saber humano. Fue en esta época cuando Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Los médicos alejandrinos practicaban la disección humana, algo prohibido en otras culturas, lo que les permitió alcanzar un conocimiento sin precedentes de la anatomía, la astronomía, la matemática, la ingeniería. Todo florecía bajo el mecenazgo de los Ptolomeos, y Cleopatra, educada en esta tradición, era una mecenas apasionada de las artes y las ciencias. La propia Cleopatra encarnaba esta dualidad. Era la faraona, la encarnación de Isis en la tierra, que hablaba egipcio y cumplía con los ritos ancestrales para asegurar el favor de los dioses y la lealtad de su pueblo. Pero también era una reina helenística, descendiente de un general de Alejandro Magno, que hablaba griego, conocía la filosofía y la literatura clásicas, y se movía con soltura en el complejo mundo de la política mediterránea. Su corte era un reflejo de esta dualidad. Funcionarios egipcios trabajaban codo con consejeros griegos. En el arte, esta hibridación también era visible. Las estatuas de la época a menudo mostraban a los gobernantes con el estilo rígido y formal del arte faraónico, pero con rostros que revelaban la influencia del realismo griego. En la arquitectura se construían templos de estilo egipcio tradicional, como el de Dendera, pero las nuevas ciudades como Alejandría se diseñaban siguiendo el urbanismo griego, con calles en cuadrícula y edificios públicos como gimnasios y teatros. La vida de un ciudadano común estaba llena de contrastes. Podía empezar el día rezando a Anubis para proteger a un ser querido en su viaje al más allá.
y luego ir al teatro a ver una tragedia de Sófocles. Podía utilizar un sistema de irrigación perfeccionado durante milenios y luego discutir los últimos descubrimientos matemáticos del Museion. Este era el Egipto de Cleopatra. No un reino en decadencia, sino una civilización en plena efervescencia creativa. Un lugar donde las tradiciones de los faraones no solo sobrevivían, sino que se enriquecían y transformaban al contacto con el vibrante mundo helenístico. Era un puente entre dos eras, un crisol de culturas que sentó las bases de nuestro mundo moderno. Comprender este contexto es comprender la verdadera magnitud de Cleopatra, no solo como una figura política, sino como el producto y la máxima representante de una de las épocas más fascinantes de la historia humana. Aprendió el idioma del pueblo, dominó la política, estudió el poder y entendió algo fundamental. Un trono no se hereda, se defiende. Cuando su padre murió, heredó el reino junto a su hermano menor, un niño manipulado por consejeros ambiciosos. No tardaron en traicionarla, la expulsaron, la declararon enemiga. Cleopatra huyó al desierto, pero no huyó para esconderse, huyó para volver más fuerte. En el año 48 a.C., Julio César llegó a Egipto. Roma estaba en guerra civil. Cleopatra vio una oportunidad que solo aparece una vez en la historia. Consiguió reunirse con César en secreto. Algunos dicen que envuelta en una alfombra, otros dicen que es leyenda, pero lo que no es leyenda es esto. César quedó impresionado, no por su belleza, sino por su inteligencia. Con su apoyo, Cleopatra recuperó el trono. Su hermano murió en el Nilo. Ella se convirtió en reina absoluta. De esa alianza nació un hijo, Cesarión, pero Roma era un nido de traiciones. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado, y Cleopatra volvió a quedar sola frente al imperio más poderoso del mundo. Entonces apareció Marco Antonio, general brillante, carismático, ambicioso. Cuando la convocó, Cleopatra no acudió como reina sumisa, apareció como diosa, en una embarcación dorada, entre música, perfumes y oro. No era seducción, era estrategia. Marco Antonio cayó rendido, pero también cayó bajo su visión política. Juntos soñaron con un imperio oriental independiente de Roma. Tuvieron 3 hijos, repartieron territorios, desafiaron el orden romano. Pero en Occidente crecía una figura silenciosa y peligrosa. Octavio, frío, calculador, implacable. El choque era inevitable. La batalla final tuvo lugar en Accio. El mar fue testigo de la derrota. La flota de Antonio y Cleopatra fue vencida. El sueño se rompió. En el año 30 a.C., Octavio marchó hacia Alejandría. Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se atravesó con su espada. Moribundo fue llevado ante ella. Murió en sus brazos. Cleopatra comprendió que Roma no le ofrecería clemencia. La llevarían encadenada, la exhibirían como trofeo. Y eso no lo permitiría. Eligió morir como reina. La versión más conocida habla de una serpiente venenosa. Otros historiadores sostienen que utilizó un potente veneno oculto. Tenía 39 años. Con su muerte terminó la independencia de Egipto. Roma absorbió el reino del Nilo. A su lado estaba su fiel confidente, Charmión. Las crónicas cuentan que incluso en los últimos segundos ajustaba la corona de su reina. Cuando los soldados romanos entraron en la habitación, Cleopatra ya era leyenda, y entonces nació el misterio. ¿Dónde está enterrada?, pidió descansar junto a Marco Antonio. Algunos arqueólogos creen que su tumba podría estar en un templo cercano a Alejandría. Otros piensan que quedó bajo el mar, cuando parte de la ciudad se hundió tras terremotos. Hasta hoy, nadie la ha encontrado. Y quizás ese sea su último acto de poder, porque Cleopatra no fue solo un romance histórico. Fue política, fue inteligencia, fue resistencia frente al mayor imperio de su tiempo. Roma la venció, pero nunca logró borrarla. Y en algún lugar, bajo arena o bajo agua, la última reina del Nilo aún descansa, esperando ser descubierta.